Bienvenidos un día más a su canal favorito de series turcas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está incendiando las redes sociales y los grupos de chismes, la relación de Kerem y Hande. Sí, esa pareja que nos ha robado el corazón en la ficción, y que ahora nos tiene a todos preguntándonos qué está pasando en la vida real. ¿Y es que después de ese beso que todos vimos, de verdad se reconciliaron? ¿O es solo una jugada maestra para seguir en el ojo del huracán? Prepárense porque hoy desgranaremos todo el misterio, analizaremos las pistas, exploraremos sus trayectorias individuales y, por supuesto, recordaremos algunas de sus mejores series que nos hicieron creer en el amor. Pero antes de empezar, no se olviden de darle al botón de suscribirse si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, vamos a por el salseo. Y que no se diga que nos guardamos nada. Hoy hablaremos de una pareja que traspasó la pantalla, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Un romance que para muchos es el epítome de los cuentos de hadas modernos, pero que también está envuelto en una nube de incertidumbre y especulaciones. Todo comenzó con la serie que los catapultó al estrellato, una que nos hizo soñar con un amor de ensueño, como de cuento de hadas, y esa es, por supuesto, Sen Kalkam, o Llamas a mi puerta como la conocemos por aquí. Esta serie, que pertenece al género de comedia romántica, nos presentó a Eda, una joven florista que sueña con ser arquitecta y que de repente ve sus planes interrumpidos por el magnate arquitecto Serkan Bolat. Lo que empezó con un acuerdo de fingir un compromiso, como suele suceder en las comedias románticas, pronto se convirtió en un amor verdadero, lleno de tropiezos, risas y momentos que nos hicieron suspirar. La química entre Hande y Kerem era palpable, y no solo en la serie. Era una conexión que parecía trascender la ficción, un fuego que ardía más allá del guión y las cámaras. Los fans, con su mirada aguda y su intuición de detectives, pronto empezaron a sospechar que algo más había entre ellos, más allá de la actuación, y tenían razón. Su relación se confirmó fuera de las cámaras, convirtiéndose en la pareja del momento. Y ahí es donde radica la relevancia para este vídeo, porque la relación de los protagonistas, su amor en la ficción y luego en la vida real, se volvió un fenómeno que eclipsó la serie misma por momentos. Sen Kalkam se convirtió en algo más que una comedia romántica, era la historia de amor de los actores, y lo que vivimos recientemente, este beso que dio la vuelta al mundo, es parte de esa historia que no sabemos si es real o un guión bien montado. Fue un flechazo que conquistó a millones, un romance que se cocinó a fuego lento en cada episodio y que desbordó las pantallas para invadir las redes sociales y las revistas del corazón. Un dato interesante sobre esta serie es que el elenco se convirtió en una gran familia. Se notaba la buena onda entre todos y eso, sin duda, contribuyó al éxito de la producción. Los actores compartían momentos fuera del set, lo cual alimentaba aún más los rumores de una relación entre Kerem y Hande. También es curioso que muchas de las localizaciones de la serie se convirtieron en lugares de peregrinación para los fans, que buscaban capturar la magia del amor de Eda y Serkan en la vida real. Los cafés, las calles empedradas y los rincones más románticos de Estambul se transformaron en escenarios de peregrinación para los amantes de la serie, que querían sentir en carne propia la magia de su amor. Pero la historia de amor entre los protagonistas de la serie no estuvo exenta de polémica. Los rumores de rupturas y reconciliaciones siempre estuvieron a la orden del día, lo cual mantenía a los fans en vilo y hacía que la serie fuera aún más interesante de seguir. Ahora bien, dejando un poco de lado los culebrones del corazón, aunque seguiremos en la línea del amor, quiero mencionarles otra serie que también tuvo un impacto importante en el corazón de los espectadores, y que además nos muestra a una Hande Erçel en una faceta más dramática. Hablo de Azize. Esta serie, que pertenece al género drama romántico, nos presenta a Azize, una joven cuyo pasado está marcado por la venganza, y a Kartal, un joven heredero de una poderosa familia. Sus vidas se cruzan en medio de una turbia trama de secretos y traiciones. Si bien no tuvo la misma repercusión que Sen Kalkam, y quizás muchos de ustedes no la conozcan tanto, aquí Hande nos demuestra su talento como actriz, mostrándonos un lado más vulnerable y con una interpretación bastante intensa. Su personificación de una mujer atormentada por el pasado y decidida a encontrar justicia, es un claro ejemplo de su versatilidad actoral. La química con su coprotagonista, Buğra Gülsoy, no se quedó atrás, aunque, obviamente, la pareja Kerem-Hande siempre estará en el corazón de muchos. La relevancia de Azize para nuestro tema es que nos muestra la versatilidad de Hande como actriz. Vemos que no solo puede encarnar a la joven alegre y soñadora de Sen Kalkam, sino que también puede transmitir el dolor y la fortaleza de Azize.
Y es interesante ver la evolución de su carrera antes y después de la popularidad que le dio la serie con Kerem, que es un dato interesante. Azize es una ventana a la profundidad de Hande como actriz, un testimonio de su capacidad para abordar personajes complejos y desafiantes. Esta serie no solo nos entretiene, sino que también nos invita a reflexionar sobre temas como la justicia, la venganza y el perdón. Además, Azize es una serie que nos recuerda que en las telenovelas turcas no todo es comedia y romance. También hay espacio para la intriga, el drama y las historias con más profundidad. Es una producción que nos sumerge en un mundo de oscuros secretos y pasiones desbordadas, alejándose de los clichés de las comedias románticas. Un dato curioso es que a pesar de ser un drama, la serie cuenta con toques de romance que hacen que la historia sea aún más cautivadora. Y es que el amor, en sus diversas formas, es un tema recurrente en las producciones turcas, sin importar el género al que pertenezcan. El romance, ya sea dulce o tortuoso, siempre encuentra un lugar en los argumentos de estas series. Ahora, si hablamos de series que generan pasión y revuelo en redes, no podemos dejar de mencionar Kara Sevda, o Amor Eterno, como la conocen en algunos lugares. Si bien no cuenta con la participación de Hande o Kerem, es una joya de la televisión turca que merece ser mencionada, y además tiene un toque que la relaciona con nuestro tema central, ya que también nos muestra un amor que va más allá de la pantalla. Kara Sevda, que también es un drama romántico, narra la historia de amor entre Kemal, un joven de clase humilde, y Nihan, una chica de familia rica. Su amor se ve truncado por las diferencias sociales y una serie de circunstancias que los separan. Esta serie nos muestra la intensidad del amor, pero también su lado más doloroso y trágico. Es una historia que nos desgarra el corazón, una tragedia que nos hace reflexionar sobre el destino y las decisiones que tomamos en la vida. La relevancia para nuestro vídeo es que Kara Sevda también generó un gran furor entre los fans, quienes se involucraron por completo en la historia de amor de Kemal y Nihan. Algo que vemos reflejado, de alguna manera, en la pareja Kerem-Hande. La química entre los protagonistas, Burak Özçivit y Neslihan Atagül, era innegable, lo que llevó a muchos a especular sobre una posible relación en la vida real, igual que sucedió con Kerem y Hande. Aunque ellos siempre lo negaron, esta es la magia que tienen algunas producciones, esa que hacen que la fantasía y la realidad se confundan. Es un efecto que muchas series turcas logran, generando en los espectadores la sensación de que los personajes son reales y que sus historias de amor son verídicas. Además, Kara Sevda nos muestra que el amor puede ser un motor para el cambio y la superación, pero también puede ser una fuente de dolor y sufrimiento. Es una serie que nos hace reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, y que nos recuerda que el amor no siempre es fácil, ni tiene un final feliz. Esta serie va más allá del romance, abordando temas como la desigualdad social, la ambición y la pérdida. Un dato interesante sobre esta serie es que fue galardonada con el Premio Emmy Internacional como Mejor Telenovela, lo que demuestra la calidad de la producción y la intensidad de la historia. Este reconocimiento internacional consolidó el éxito de la serie y la puso en el mapa de las producciones televisivas de alta calidad. Y hablando de amores intensos, otra serie que me gustaría mencionar es Aşk Laftan Anlamaz, o Hayat, Amor sin palabras como la conocemos por estos lares. Esta comedia romántica protagonizada por Burak Deniz y Hande Erçel, nos cuenta la historia de amor entre Hayat, una joven de pueblo que empieza a trabajar en una empresa de moda, y Murat, un joven heredero de la misma empresa, conocido por ser arrogante y exigente. Sí, es otra comedia romántica con el clásico esquema de el jefe y la empleada, pero con un toque de humor y la química innegable de sus protagonistas. Esta serie es una inyección de frescura y diversión, una comedia que nos hace reír y suspirar al mismo tiempo. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Pues en primer lugar, porque volvemos a ver a Hande Erçel en un papel protagónico, y en segundo lugar, porque nos muestra cómo la química entre los actores puede hacer que una comedia romántica clásica se convierta en algo especial. El encanto de Hande en este papel es innegable, mostrando una vez más su capacidad para conquistar al público con su carisma y talento. Aunque no hay rumores de romance entre Hande y Burak fuera de la pantalla, esta serie es un ejemplo de cómo la buena química entre los protagonistas puede generar mucha expectación y hacer que el público se enamore de la pareja. La magia de la actuación reside en la capacidad de los actores para crear una conexión creíble, aunque sea solo en la ficción. Además, Aşk Laftan Anlamaz tiene un toque de comedia muy fresco y divertido que la hace muy agradable de ver. Es una serie que nos transporta a un mundo de risas y romance, una escapada perfecta de la rutina diaria.
Un dato interesante sobre la serie es que fue un gran éxito en varios países, lo que demuestra que las comedias románticas turcas tienen un gran atractivo para el público internacional. El humor, las situaciones cómicas y el romance son ingredientes universales que atraen a espectadores de todo el mundo. Además, esta serie fue una de las primeras en las que Hande Erçel se dio a conocer, así que podemos decir que marcó un antes y un después en su carrera. Es un testimonio de su ascenso en el mundo de la actuación, una muestra de su talento y potencial como estrella de la televisión turca. Volviendo a Kerem, no podemos dejar de mencionar Güneşi Beklerken, o Esperando el Sol. Esta serie es un poco más antigua que las que hemos mencionado hasta ahora, pero es importante porque fue uno de los primeros trabajos importantes de Kerem Bürsin. En esta serie, Kerem interpreta a Kerem Sae, un joven millonario con problemas de ira que se enamora de Zeynep, una chica que llega nueva a su escuela. Esta serie también es un drama juvenil con toques de romance, y aunque no es la comedia romántica a la que estamos acostumbrados de Kerem, podemos ver su potencial como actor. Es un papel que muestra una faceta más intensa y conflictiva de Kerem, alejada de los personajes más dulces y románticos que ha interpretado posteriormente. La relevancia para nuestro tema es que nos permite ver la evolución de Kerem como actor. Desde este papel más juvenil e inestable, hasta el hombre más maduro y seductor que vimos en Sen Kalkam. Es un testimonio de su crecimiento profesional, una muestra de su capacidad para abordar diferentes tipos de personajes. También nos muestra que Kerem puede desenvolverse bien en diferentes géneros, aunque el público lo identifique más con las comedias románticas. Es un actor que no se encasilla, que busca nuevos desafíos y que demuestra su versatilidad en cada papel. Un dato interesante sobre esta serie es que fue uno de los primeros dramas juveniles que tuvieron un gran éxito en Turquía y que ayudó a popularizar el género en la televisión turca. Fue una serie que conectó con el público joven, que se sintió identificado con los personajes y sus conflictos. Además, esta serie mostró al público el talento de Kerem y lo catapultó como uno de los galanes del momento. Su presencia en pantalla era magnética, capturando la atención de los espectadores desde el primer momento. Y ahora, después de este repaso por algunas de las series turcas que han marcado tendencia, volvamos al tema principal, reconciliación o show. ¿Qué creen ustedes que está pasando entre Kerem y Hande? Lo que sí es innegable es que su historia, tanto en la ficción como en la vida real, nos tiene a todos enganchados. Es una trama que nos intriga, que nos hace especular y que nos mantiene pegados a las redes sociales buscando cualquier pista o indicio de lo que está sucediendo entre ellos. Nos hace cuestionarnos si lo que vemos es real o es una jugada maestra de marketing, si de verdad hay un amor que ha renacido de las cenizas, o si todo es parte del show business. La línea entre la realidad y la ficción se difumina, dejándonos con más preguntas que respuestas. Al final del día, creo que todos queremos creer que el amor verdadero existe, incluso entre las celebridades. Pero, ¿será este el caso? Solo el tiempo lo dirá. Las próximas semanas serán cruciales para descifrar este enigma, para entender si lo que vemos es una historia de amor real o una simple estrategia publicitaria. Y bien, seriefilos, hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hoy hemos hablado de amor, de química en pantalla, de rumores y sobre todo, de series turcas que nos hacen soñar. Hemos recorrido un universo de romances, dramas y comedias, explorando las historias que han conquistado nuestros corazones. Recuerden que todo lo que hemos dicho son especulaciones basadas en lo que vemos en redes sociales y en la información que nos llega. Al final, la verdad solo la conocen ellos. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué les parece la relación de Kerem y Hande? ¿Creen en la reconciliación o piensan que es solo un show? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos. Su opinión es muy valiosa para nosotros, ya que nos ayuda a entender qué es lo que realmente quieren ver en nuestro canal. Y como siempre, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con todos sus amigos seriéfilos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.